Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir los siguientes minutos con la psicóloga, antropóloga, académica y ex ministra de Planificación, Clarisa Hardy, militante y dirigente del Partido Socialista. Querida Clarisa, ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte. ¿Cómo están? Perdón, dijiste militante y dirigente, pero hace muchos años dejé de ser dirigente. ¿E inspiradora de los dirigentes? No, eres una personalidad importante del Partido Socialista, pues, Clarisa. Aunque no tenga un cargo formal, tu voz se escucha e importa. Bueno, bienvenida, Clarisa. A nosotros no importa en todo caso. Para los que no están viendo a nosotros no la cara de Clarisa con ese de y anda, ¿quién te dijo que era así? A nosotros no importa mucho y por eso te queremos preguntar, ¿cómo has visto la campaña? Hay mucho debate por las expresiones de Carolina Toá respecto de la viabilidad o la adecuado que sería un gobierno dirigido por una comunista. Ella dice que no es lo que a ella le gustaría. Primero estamos en una primaria que no existía hasta hace muy poquito, cuando empezaron a haber estas trifulcas, confrontaciones menores, hasta esta que ya se endureció. Mira, mirado sin más allá de lo que esto le pueda provocar a los militantes comunistas, etcétera, la pregunta que uno se hace es cuál es la hipótesis que hay detrás de esta estrategia. Porque cuando uno mira la primaria, la campaña hasta ahora, uno nota nítidamente la diferencia entre la hipótesis que está detrás de la campaña de Janet Jara y de Carolina Toá. Me voy a saltar a Winter porque Winter, en mi opinión, se desinfló y esta es una contienda entre dos mujeres. Yo creo que la primaria se va a definir ahí. Si uno mira la de Janet Jara está en una campaña primaria y por lo tanto todo lo que ella hace, dice, más allá de sus rasgos de personalidad, de su estilo, que se menciona mucho, estoy hablando de los contenidos, están orientados a lo que es propio de una primaria, que es hablarle a quienes participan en las primarias, que son los militantes y adherentes de los partidos que concurren a la primaria y aquellos independientes que también, como es voluntario, forman parte del mundo del progresismo. Por lo tanto, es un público distinto a la campaña presidencial. Entonces, cuando uno oye uno sigue en los foros, en las redes, en la participación que ha tenido en distintos espacios las candidaturas, Janet Jara claramente ha mantenido una lógica que tiene detrás esta mirada de que hay que vencer dentro de la primaria en este mundo. Y Carolina Toá, en cambio, tiene una estrategia que pareciera más estar ya en una campaña presidencial. Es decir, está hablando más allá del mundo del progresismo y está rondando con una ciudadanía independiente que es una hipótesis. Probablemente decir, tenemos que convocar esta primaria aquellos independientes que se salen fuera del radio, del espacio más progresista, tratar de convocar al mayor número de independientes posible y por lo tanto hay que hablarle a ese nicho mayor y ese nicho mayor es permeable a reflexiones como las que hizo Carolina Toá. Digo que es muy arriesgado porque es una hipótesis que solo lo vamos a poder ver cuando ocurra la primaria y veamos cuánta gente está concurriendo a la elección, porque le está hablando, a un público, a un elector que difícilmente, en mi opinión, es movilizable por esta primaria y que va a estar presente sí en la presidencial. Ahora,
Esto no es solo, obviamente, puede ser, es una estrategia que tiene una cierta hipótesis, pero creo que por otro lado es parte de los rasgos de Carolina Toá. Carolina Toá no va a decir algo distinto de lo que ella responsablemente cree que hay que hacer para gobernar. Y por lo tanto, tiene un discurso que está marcado por la responsabilidad más que por la convocatoria electoral. No sé si me explico. Y por lo tanto, esto que pudiera ser sentido como una amenaza electoralmente, porque dice aquellas cosas que probablemente sean las menos gratas de oír, por otro lado es una de las grandes virtudes que puede mostrar un político en tiempos de baja credibilidad y confianza en la política, que es derechamente decir lo que realmente va a hacer. Lo que pasa, Clarisa, respecto de eso, yo entiendo a dónde apuntas, pero la gran responsabilidad política que legitimó, le dio un capital político a Carolina Toá, fue ser un puente entre su mundo, el socialismo democrático, y el mundo que gobierna el presidente de la República, digamos, el Frente Amplio. Ella, porque los del Partido Comunista ya han gobernado con el Partido Comunista antes de que existiera siquiera el Frente Amplio, entonces eso no es un problema. Ella construyó su reinserción a la política, su segunda vida política, con un liderazgo muy visible como vicepresidenta de la República, digamos, en ausencia del presidente, pero como ministra del Interior, a partir de erigirse como ese puente. Y eso es lo que sustentó el que se convirtiera en la candidata del presidente. No declarada, jamás lo dirá, pero todos sabemos que ella era su candidata porque efectivamente la lógica, más allá de la retórica, la lógica indica que es más competitiva frente a una primera vuelta, una segunda vuelta. Pero eso es una descripción clara de Carolina Toá, Janet Jara y Gonzalo Vinter preprimaria. Hoy en día, la única posibilidad que tú tienes en la primaria es tratar de diferenciarte dentro de ese mundo diciendo, esta soy yo y por este motivo vale la pena. Entonces, aquello que servía como puente para gobernar en una alianza de agrupaciones políticas distintas, es muy difícil reproducirla en una campaña cuando realmente lo que tienes que hablar es a un electorado que tiene sus propios adherentes, el Frente Amplio, el Partido Comunista y lo que se llama el socialismo democrático. Por lo tanto, ella solo puede, así como Janet Jara ha crecido a expensas de Vinter, porque no es que esté convocando nuevos electores, se achica Vinter, crece Janet Jara. A lo único que puede apelar Carolina Toá no es a esos mundos, no es servir ese puente. Ella tiene que irradiar más allá. Y esa es una de las contradicciones complicadas. Por eso digo que ella anticipó, más que una primaria, una campaña que tiene más la figura de una campaña más de corte presidencial, porque tiene que convocar a los que no están ahí. Porque si solo convoca al socialismo democrático, al mundo cercano, ¿no? a ese adherente, es cosa de mirar los resultados electorales que hubo para las parlamentarias, para los gobiernos regionales, para los municipios. Por lo tanto, ella tiene que crecer, y tiene que crecer hacia la centro izquierda, pero más hacia el centro y casi cayéndose. Más hacia la parte del centro de la izquierda de la centro izquierda. Sí, bueno, ustedes lo dicen más. No, pero quiero decir que eso explica el que sea una apuesta muy, muy arriesgada. Claro, porque si es correcto y el resultado efectivamente se produce de atraer, de ampliar la primaria, ella probablemente gane. Pero si no es así, que existe una posibilidad también, había un diseño y era dividir el voto de la izquierda en dos, para que ganara Carolina Toá.
Eso era el diseño, si no, no se habrían levantado dos candidatos en la izquierda. Y lo que produce, esta como animadversión de la izquierda hacia Carolina Toá, lo que produce es que se concentra la izquierda en una, que es Janet Jara. Tú misma lo decías, se desinfla Vinter, porque ese electorado dice, no, voy por la ganadora para que no salga Toá, y entonces todos con Jara. Y eso sería un revés importante, porque en ese caso pierde. Ahora, por eso que, dado que no tenemos datos fidedignos, las encuestas son, digamos, un poco claras al respecto, porque finalmente efectivamente hay tendencias que muestran que Gonzalo Vinter baja, que Janet Jara sube, que Carolina hace rato que no sube, eso se está viendo en los estudios, cualquiera sean los órdenes de magnitud, las tendencias están. Esta es una apuesta que para todos nosotros es de gran incertidumbre porque está definida por cuál va a ser el volumen de electores en la primaria. Si es restringido, lo más probable es que todos dimos por ganadora a Carolina y esto se va a revertir, porque claramente el tipo de campaña que ha hecho ha enajenado al mundo más de izquierda. No porque ella no pueda gobernar con el Partido Comunista, pero ella lo ha matizado posteriormente, hace entrevistas, ella matizó. De hecho, como dices tú, ella estaba en gobierno con el Partido Comunista no solo en esta ocasión, con Michelle Bachelet también, entonces no es el punto. Y entonces es una apuesta de movilización a ampliar la convocatoria y no sabemos si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Y qué pasa el día después de que, en la hipótesis que no concurran, gana Janet Jara? ¿Cómo sigue la coalición así? Bueno, hay un compromiso. No, claro, van a apoyar, pero desde un entusiasmo, por decirlo de alguna manera, un entusiasmo debiluchón. Digamos, sí, sin duda. Es decir, decíamos, la Janet Jara es una muy buena candidata, hace muy buenas campañas y tiene rasgos realmente de conexión con los ciudadanos, bien, cualquiera que la ve se da cuenta, eso es efectivo, eso no es más que racional, es emocional, al punto que ha deslavado la imagen del Partido Comunista y además se encarga de que de descomunizarse, pues ya el Partido Comunista anuncia que le ponen a Jadwe y ella dice que Jadwe no va a entrar a su campaña, ni los que estaban dirigiendo supuestamente su campaña, que son las figuras más conocidas del Partido Comunista, no han tenido ninguna visibilidad. Realmente ella está dirigiendo una campaña en que eso lo ha logrado lavar mucho. Lo más probable es que si ella gana, la ofensiva va a ser brutal, es decir, no va a poder, este espacio hoy día como de neutralidad no va a ser fácil. Yo creo que en el mundo del socialismo democrático, Janet Jara ha ganado también simpatía, entonces no veo muy difícil que haya una posibilidad de trabajo en la eventualidad que ella ganara. Pero eso no es suficiente. No, digamos, no es suficiente aun cuando hay una sola candidatura en este mundo y en la derecha siguen fragmentados. Habría que ver cómo evoluciona eso y si finalmente la contienda se va a dar solamente entre Kast y Matei y no más, y por lo tanto esa redefinición, probablemente están esperando el resultado de la primaria para rearticular la derecha. Yo no puedo creer que vayan al suicidio yendo con el nivel de fragmentación con el que están yendo, sobre todo si existe hoy día la posibilidad de que pudiera ganar Janet Jara. Pero la pregunta también habría que hacerla, es qué pasa si gana Carolina Toá con las heridas que puede haber dejado por el tipo campaña, que son inevitables en primaria y es probable que las dirigencias todas adhieran, pero puede haber quedado mucho dolor en el mundo más de izquierda, no en el electorado, pero es el mundo que se moviliza para las campañas, es el que te acompaña y se despliega en terreno y en territorio, y eso puede ser costoso también.
Y no olvidemos, Clarisa, que hay elecciones parlamentarias, que hay la necesidad de una negociación parlamentaria y hay que confeccionar una, dos listas, hay que buscar, y si son dos listas habrá que buscar formas de acuerdo para un rendimiento no sé, para un rendimiento adecuado, porque si no, el panorama podría llegar a ser, ¿no es cierto?, un presidente o presidenta de derecha con mayorías en ambas cámaras. Eh, si tú miras el diseño de la campaña de Winter, está pensado con una estrategia de campaña de parlamentaria. Así No, es. la de él es evidente. Janet empezó de esa manera. Yo creo que Janet Jara, yo creo que ella misma debe estar sorprendida, al igual que todos nosotros, del buen posicionamiento que ha logrado. Y el socialismo democrático tenía dificultades antes y había una gran apuesta de que el liderazgo de Carolina Toá fortalecía la campaña del socialismo democrático. De todos modos, creo que es la figura más trascendente que tiene el socialismo democrático y es un liderazgo sin duda que puede acompañar bien a los parlamentarios, pero el punto es que está muy relacionado con tu resultado electoral. Ahora, Pura incertidumbre, pura incertidumbre. claro, bueno, pero las competencias efectivamente hoy día estamos en medio del momento, el clímax, diría yo, de esta campaña. Quedan 10 días y quienes hemos visto campañas varias sabemos que las heridas pasan y frente a una nueva contienda que es con un adversario mucho más lejano y distante, las cosas se unifican, se eliminan las asperezas, etcétera. Uno ha escuchado cada cosa. Pero efectivamente hay un sector que no es militante socialista ni militante PPD, o algunos casos sí, pero muy distanciados, que tienen este discurso de anticomunismo y antifrenteamplismo como ya visceral. O sea, cuando tú tienes un Landerreche que le dice una cantidad de cosas súper hirientes a estas otras personas, que en realidad da la impresión de que se siente más distante de ellos que de la ultraderecha, porque no se le escuchan tampoco críticas a la ultraderecha. Entonces, ese tipo de liderazgos que existen, que son militantes, que efectivamente no están en el comando, van a persistir. Sin duda, y todo este mundo que se ha acercado a Carolina Toá, que desertó de la democracia cristiana porque Claro. sintieron que la democracia cristiana se había izquierdizado demasiado, efectivamente, ellos solo apostarían por Carolina Toá y a la Landerreche. Lo más probable es que se abstengan, no van a votar derecha, pero van a dejar de ser un activo elector para la futura campaña. Sin duda es un escenario muy complicado. Además son personas que tienen mucha prensa, más allá de que no tengan demasiada relevancia, Sí, tienen mucha prensa. Sí, ¿Cierto? pero digamos, a Landerreche lo han inflado en extremo. Si todos conocen. Por eso te conocen. digo, pero porque es funcional. Está bien, pero me pregunto si los medios tradicionales que tengan mucha prensa permea. Francamente, el tipo, es decir, yo me sorprendo con la cantidad de gente a mi alrededor, aquí en la vida cotidiana, en esta ciudad, Viña, donde la primaria no está presente en su imaginario, te diría, no es parte de lo que sabe que está ocurriendo. El señor Landerreche ni existe para estos efectos. Entonces, hay mucho de nuestras hipótesis, de la manera en que nosotros opinamos y vemos la realidad, que tiene que ver con un grupo muy pequeño que sigue los medios probablemente más tradicionales, el resto tiene opiniones formadas a partir de redes y es cosa de que ustedes miren la cantidad de cosas que están circulando que no tienen nada que ver con este hecho. Y me pregunto además lo que significa ir a votar con estas bajas temperaturas. Acá no fue el temporal terrible que se anunciaba, pero hubo deslizamientos de tierra, están los albergues a todo
no hay suficiente capacidad para albergar a mucha gente que está en situación de gran precariedad en la calle y sobre todo, y que con este clima yo no estoy segura que eso favorezca además mucho. O sea, tú calculas así como 1,5 millones, como decía. No tengo idea, no Ya. me atrevo a pronosticar, no me atrevo a pronosticar para nada. Digo simplemente que no percibo un clima, salvo el clima nuestro entusiasta, que sigue los foros, que sigue Sí, lo que claro. dice, pero en la conversación cotidiana no existe en mi entorno donde yo hago las compras, donde me desplazo en el metro para llegar a la universidad, ni siquiera en la universidad. Es una conversación que esté presente, salvo entre un mundo académico pequeño, etcétera. Todo el mundo está pensando en las vacaciones porque ahora hay vacaciones. Entonces, no tengo ninguna percepción Mm. de lo que puede ocurrir precisamente porque hay se calienta mucho el clima en los foros, en las radios, en la prensa, en la televisión, y en cambio, ahora, también las decisiones que las personas adoptan hoy día son mucho más en el espacio privado. No está en las calles, no hay folletería prácticamente. ¿Ustedes se han Nada. visto? Muy No, ni un poco. cartel en ninguna parte. No sé si Entonces, tú has visto algo. dejó de ser, en el pasado uno sentía que había, ahora, eso no significa nada respecto a el volumen que vaya a votar, porque hoy día tal vez la información se procesa de otra manera, más privadamente. Y como no tenemos estudios que claramente lo reflejen en encuestas, no tenemos parámetros con el cual Mm. poder nosotros tener una predicción o un diagnóstico de lo que pueda ocurrir. Y hay mucha gente que no sé si mucha, pero hay personas que siguen preguntando si es obligatorio ir a votar o no. En fin, pues ahí también eso generar un cierto volumen de votación que va a ir, diga, Eso podría- y que podría- por alguien votará, digamos. Así es, eso pudiera, mira, no lo había pensado, pero es cierto, el hecho de que se convirtió en voto obligatorio puede que para mucha gente este sea también sentido como una obligatoriedad. Vamos a ver. Clarisa Hardy, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza desde la preciosa Viña del Mar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Consuelo. Chao. Chao, que estés muy bien. Ya, nos vamos. Eso sería. Eso sería por hoy. Ya. Tania González, Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez, Alexis Gaeta en la puesta al aire. Nosotros volvemos el lunes. Que descanse. Buen fin de semana, muchas gracias.